buenas noches. Tengo aquí las notas. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. Quería leer de acerca de, permítame un segundito, quiero ir acá a las notas también. Un momento. Sorry. Dígame. No lo sé, mira. Sí. Muy bien. Y voy a estar leyendo en esta noche del libro de Juan, capítulo 5. Y me quiero enfocar en los primeros 18 versículos para aprender acerca de esta gran historia que se titula El paralítico de Betesda. Y yo he escuchado esto varias veces y estoy seguro que tal vez muchos de nosotros también lo ha escuchado. Sin embargo, a mí me pasa, no sé si a usted sí le sucede así, de que a medida escuchamos tal vez la misma historia nuevamente, aprendemos una cosa nueva porque tal vez estamos pasando por una etapa específica en nuestras vidas de que ahora la misma palabra significa algo diferente. Entonces espero que esta noche esta palabra, ¿verdad? La podamos escuchar atentamente en ese lugar donde nos encontramos en este momento para ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero, descend- el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día y quiero parar aquí brevemente para platicar un poco acerca de lo que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor que había un estanque de agua, la cual si estábamos escuchando dice de que venía un ángel, agitaba el agua. Momentáneamente esa agua las personas los podía ver y podía correr y el primero que llegaba era automáticamente sanado de cualquier enfermedad. ¿Qué tan frecuente iba este ángel? No lo sé. La Biblia no habla específicamente de que iba al mes o tal vez una vez cada quincena, una vez al año, no lo sé. Pero muy interesante es de que aquí la Biblia dice de que habían en este lugar cerca del estanque enfermos, ciegos, cojos y paralíticos.
En este caso, uno de ellos llevaba 38 años ahí. Y mientras más pensaba yo en esta palabra, yo decía, y pues, ¿por qué entonces este señor paralítico, por qué no se iba como quien dice al lado del agua y esperaba que se agitara para solo darse la vuelta y ya, estoy sano? Fácil pensarlo así, pero como volvemos a dar la pregunta, ¿qué tan frecuente sucedía eso? Ahí como que se pone difícil, porque si era una vez al año y no se sabía cuándo, y digamos, aquí está el estanque y el agua, pero todo el movimiento está allá, donde yo puedo pedir limosna, donde yo puedo recibir ayuda, pues es mejor estar allá. Y cuando surge el milagro, orar y esperar de que o todos estén dormidos, nadie vea que ahora es mi oportunidad y llegar yo antes que todos. Pero ¿cómo? Si este hombre, dice la palabra de Dios, era paralítico. Otra cosa que me llamó la atención es que dice la Biblia que llevaba, ¿se acuerdan cuántos años? 38 años paralítico. No creo que este señor estaba ahí desde nacimiento. Tal vez este señor estaba ahí, digamos, por muy niño o 7 años por ahí, lo que haría que este hombre tenía tal vez mi edad, 45 años. O tal vez tenía más, si es que tal vez tuvo un accidente a los 20. Estamos simplemente viendo las posibilidades. Un señor entre 44, tal vez a 65 años, paralítico. ¿Y por qué pienso yo en el momento que leo la palabra? ¿Por qué entonces no tenía él ayuda para que lo llevaran? Qué fácil es juzgar, qué fácil es decir, pero si tiene a su papá y a su mamá cuando era niño, 8 años, ¿por qué no lo llevaron? ¿Por qué no lo cargaron y lo llevaron y lo tiraron al agua antes? Pero si era difícil cuando él tenía solamente 8 años y estaba niño, ¿cuánto más difícil es movilizar a una señora, a un señor ya adulto? Mi mamá es paralítica y déjeme decirle que es muy difícil movilizarla. Digamos, de una cama a una silla o de un lado de la cama al otro lado. Solo eso es difícil. No digamos, en este caso, movilizar a este señor a llegar al estanque para que él reciba su milagro. 38 años es bastante tiempo en esas condiciones. El ejemplo que les daba yo, mi mamá lleva ya 19 años cumplidos en la condición que está aquí. Yo le doy gracias a Dios porque son 19 años, se escucha mal y feo, porque en ese estado crítico de no poderse mover, qué feo es estar y tener una vida así. Pero gracias a Dios que tiene la vida porque los doctores le habían dado solo 48 horas de vida. Y yo sumo y digo que 48 horas no son 19 años. Y el único que puede hacer eso es el Señor, quien ha hecho el milagro de que ella tenga vida. Ahora, esos 19 años han sido muy difíciles para ella, pero también ha afectado a toda la familia. Es algo de que, como les vuelvo a repetir, el movilizarlos, el de las medicinas, el alimento, la limpieza, todo eso conlleva bastante trabajo. Pero este señor llevaba 38, o sea, el doble. Hoy hablaba con mi papá acerca de esto y le digo, ¿te puedes imaginar todo lo que nosotros hemos pasado como familia? Bueno, él, porque él vive con mi mamá, más aún que yo, mis hermanos, mis hermanas, cuánto más mi papá que vive con ella, lo pesado que es eso. Y este señor llevaba el doble de tiempo en esas condiciones, dependiendo de ayuda, pidiéndole a alguien, por favor, llévame. Vamos a estar aquí atentos, vamos a estar bien. Mira, mira, se está agitando el agua. Y lo más interesante en todo esto es que Jesús, al llegar a este lugar, dice la palabra de Dios, que se da cuenta que está este señor, este hombre ahí. Vamos a ponerle nombre para no seguirle diciendo este señor. Pensaba, el día de hoy escogí el nombre de, no hay nadie aquí que se llame Luis, ¿verdad? Vamos a escoger el nombre de Luis, solo para dar el ejemplo. Estaba Luis y Jesús ve a Luis y dice, me llama la atención Luis. Y dice la palabra que se da cuenta
que Luis lleva 38 años esperando. Luis ha visto que otros llegan. Y no solamente Luis ha visto en 38 años, vuelvo a recalcar eso. O sea que Luis ha visto desde el año uno, ha visto los que han recibido sus milagros el año 2, año 3, hasta el año actual 38. Y en todo ese tiempo ya la gente conoce a Luis, a don Luis, al punto donde, Luis, ¿te acordás de aquel enfermo que se sanó en el año, hace 17 años? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, claro, él llegó antes que yo. Pues mira lo bien que le va ahora. Le va muy bien, tiene trabajo, tiene familia. ¿Te acordás de la mujer que se sanó hace 5 años? Sí, me acuerdo de ella, llegó antes que yo también. No, pues ahora, mira, tiene familia, Dios la ha bendecido grande. No, pues qué bueno, pero ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Y meditaba en esto y te hago la pregunta a ti también en esta noche. ¿Le has pedido algo a Dios en algún momento de tu vida donde parece que pasan 38 años? Aunque no sean 38 años, pero se sienten pesados, se siente larga la espera. ¿Te has sentido así alguna vez, tal vez como Luis, donde tú has visto que, porque Luis, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Bueno, eso ya es el siguiente punto, me estoy adelantando un poco, pero pensando nuevamente como pensaba Luis, ¿te has sentido así de que estabas ya a punto de recibir tu respuesta a tu milagro, pero ves que más bien otros a tu alrededor, Dios, el Señor Jesús les está contestando sus oraciones? ¿Y yo qué? ¿Y yo cuándo? Y así estaba Luis, escuchando de otros milagros, viéndolos él mismo, viendo el agua agitada, viendo tal vez hasta el ángel, viendo que tal vez está cerca, porque miren esto, dice que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sabemos que hasta este punto, este señor no sabe, Luis no sabe quién es Jesús. Son extraños. Y viene Jesús, un señor extraño, y le pregunta a Luis, que no conoce ni sabe quién es Jesús, y lo escucha, que le pregunta, ¿quieres ser sano? Pensemos de eso humanamente por un segundo. Si tú tienes un extraño que te hace una pregunta hasta un poco irónica, cualquiera toma ofensa. Dice, este se vino a burlar de mí, de mi condición. Y todavía tiene el nervio de preguntarme si quiero ser sano. Este señor no me conoce y me pregunta eso. ¿Qué fue lo que le contesta a él? Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El enfermo, dice la palabra, le contesta, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Recuerden que hablábamos que posiblemente en su niñez sí tenía a sus padres que tal vez lo querían ayudar, tal vez lo querían cargar, pero les vuelvo a repetir, levantar a alguien del piso inválido, sí, levantar a mi mamá ya de una cama y yo que soy un poco fuerte la puedo levantar, no digamos a alguien del piso. Eso es muy difícil. No tengo quien me meta en el estanque y esto, atención, cuando se agita el agua. Mientras yo voy, desciende antes alguien que yo. Desciende alguien antes que yo. Lo que a mí me hizo pensar también, entonces, Luisito ha estado bien cerca. Luis tuvo tal vez ocasiones donde él ya estaba a punto de llegar al agua. Porque escuchen bien esto, lo que él le dice, mientras yo voy, que alguien me está cargando, porque él no puede solo. Mientras yo voy, que alguien me está ayudando. Y me imagino que en ese momento tal vez Luis ve y ve que, wow, estamos al frente. Me pongo yo en lugar de Luis, pensando, quizás esta sea la oportunidad, quizás este sea el año donde yo finalmente llegue, porque nadie más está aquí.
Y dice Luis todavía, bueno, recuerden, le decimos Luis, dice Luis, estoy yo casi, casi así llegando, no estoy yo, mientras voy yo, otro desciende antes que yo. Imaginemos esto, porque la Biblia dice enfermos y puede ser enfermos de cualquier categoría. Tal vez un dolor en el estómago, un dolor de pecho, dolor de espalda, dolores. Dice ciego, cojo, inválido. Los ponemos en una carrera. ¿Quién llega primero? Tal vez el enfermo, porque el dolor que tenga todavía tiene sus piernas. Entonces llega siempre todos estos enfermos. ¿Cuántos enfermos habían? No se sabe. La palabra no lo especifica. Pero vaya, digamos que se sanan todos los enfermos en el pueblo, en la ciudad, en el país. Y ahora solo queda el ciego, el cojo y el inválido. Y lo ponemos en una carrera. Ahora, ¿quién gana? Pues tal vez el cojo porque puede ver. Y digamos que ya el cojo ya queda sano y ahora solo queda el ciego y el inválido. Pues al ciego por lo menos le puede alguien decir el agua está para allá o él puede escuchar y se deja guiar por el sonido y llega tal vez antes hasta el ciego. Queda sano. Y el inválido no. Pero como han sido 38 años, en 38 años se enferman otras personas que ahora han tomado ese lugar de enfermos y nuevamente llegan antes. ¡Qué vida! El saber, piensen en esto, sabes de que ahí está, aquí está, es tangible. En cualquier otro tiempo puedo llegar a esta agua, tocarla y este es el agua que me puede sanar. Nomás lo agita el ángel y vuelvo a esta misma agua y soy sano. Sabe el remedio, sabe cómo hacerlo, solo que no tiene acceso a ella. Eso ha de ser muy frustrante. Pero en esto, nuevamente Jesús, aún siendo un extraño, aún no conociéndose él y Luis, le dice, pues levántate, toma tu camilla y anda. Ponte a pensar otra vez. ¿Cómo es eso? Levanta. Este señor ya realmente no solamente me pregunta si quiero ser sano, sino que la burla ya, el rebane ya ha llegado a otro nivel donde está diciendo levántate. Pues si fuera así de fácil, ya me hubiera levantado hace años, hace 38 años. Y por si fuera poco, no me dice solamente levántate, también me dice, toma tu lecho, cárgalo y anda, caminar. Pensemos en esto, son tres cosas. Para una persona cuando tiene un accidente y está en cama postrada por, digamos, un mes, los músculos, ¿verdad? Se ponen tensos, no se conoce médicamente cómo decirlo así, pero a un nivel donde ya no se puede mover como antes. Una persona que no ha caminado por muchos meses tiene que pasar por terapia para volver a recuperar sus fuerzas. Y si ha visto los videos de cómo las personas hacen para solamente tomar un paso, el dolor extremo que esas personas pasan para poder recuperar las fuerzas y tomar un paso. Pero aquí Jesús no solamente le dice levántate sin terapia, sino que toma tu lecho, te pones a cargar sin terapia, sino también le dice y anda sin terapia. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Lo que habías esperado, lo que has visto en estas aguas, te lo estoy ofreciendo y no tienes que hacer todo eso. Simplemente levántate en este momento. Dice la palabra, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Y ese era un sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Pero entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo,
toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado, o sea, Luis, no sabía quién era. Oigan bien, después de haber sido sanado, no sabía quién lo había sanado, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, oigan bien, esto ya es despuesito cuando lo encuentra Jesús, mira, has sido sanado. Se lo leo como tipo ya acento ya un poco hondureño. Mira, le dice Jesús, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Y eso a mí, al volverlo a leer después de varios años, hoy a los 44 me pega un poquito diferente que como tal vez cuando yo tenía 20 o tal vez como cuando tenía 14 años. Porque ¿qué pecado podía posiblemente tener Luis en 38 años paralítico? ¿Qué vida pecaminosa podría él posiblemente tener con tanta limitación? Le vuelvo a dar el ejemplo de mi mamá. Cuando ella me platica y me dice, hijo, no he sido una buena cristiana. ¿Por qué, mami? Le digo yo, pues porque la palabra dice de que por sus frutos serán conocidos y yo no tengo frutos. Ella misma se juzga de que en los 18 años, 19 ya, que ha estado postrada, no ha hecho nada. ¿Dónde están mis frutos? Me dice, donde yo pude ver con mucho amor y ternura y corregir, le dice, mami, tienes hijos que están casados, que han visto el ejemplo de amor y matrimonio, de fidelidad entre tú y mi papá, quienes ahora ven y tratan de hacer lo mismo porque han visto ese ejemplo en ustedes. Tienen nietos que han visto el amor de su abuelo con su abuela, que saben cómo debe de ser ese amor, ese vínculo entre esposos, entre abuelos, que también van a querer replicarlo. Tienen personas que los conocen en la iglesia, fuera de la iglesia, vecinos que conocen su historia y dicen, wow, verdaderamente aún existe el amor, verdaderamente aún existe la fidelidad, verdaderamente todavía existen hombres buenos, verdaderamente todavía existen mujeres con fuerza que luchan, no importa lo que les tire la vida. Y eso ha motivado a muchas personas, aunque usted no lo haya visto. No me diga que no tiene frutos. Pero hablando del otro lado, hablando de qué pecado pudiese haber tenido, porque si se puede tener frutos inválidos, pues, pues también se puede pecar. Me imagino yo. ¿De qué manera pecamos? Pues el hombre peca con pensamientos. Y la palabra habla de esto. Ver a una mujer y codiciarla, ya has pecado en tu corazón, en tu mente. Tal vez con su hablar pecaba. Tal vez maldecía. No, no sabemos nada, no sabemos detalles de Luis, pero podemos imaginarnos de que sí, tal vez había pecado de amargura, resentimiento, algo que él cargaba tanto con eso. Cuando Jesús le dice, levántate y anda, Luis, sin saberlo, queda sano de todo, no solo de que era inválido, queda transformado totalmente. Recuerden que leímos de que después al rato cuando le preguntan quién fue, no, pues no sé quién fue, pero solo sé que estoy sano, estoy restaurado. Luis no se había dado cuenta de todo lo que él había recibido, pero mire Jesús con cuánto amor al encontrarlo. Hey Luis, ¿cómo estás? Pues ves, te sanaste, pero haceme un favor, porque yo no te vine a sanar para que siguieras igual, para que siguieras paralítico, no físicamente, pero tal vez paralítico espiritualmente. Tal vez no paralítico físicamente, pero paralítico mentalmente. Yo te vine a sanar
para que vuelvas, para que andes y tu espíritu y tu fe siga proyectándose. Y ahora él podía decir quién era el que lo había sanado. Yo no te vine a sanar para que siguieras igual. Yo no te saqué de ahí, al lado del estanque donde soñabas tocar esa agua. ¿Para qué? Para que volvás al estanque, que te vas a ir a sentar allá, te vas a ir a parquear allá. No, yo no te sané para que anduvieras en malos pasos. Yo no te sané para que volvieras atrás o para que vivieras una vida de pecado. Yo te sané para que andes y no peques más. No peques más. Qué advertencia tan grande, porque Jesús no terminó ahí, no solo le dijo eso, sino que le dijo, no sea que termines peor. Ahora le pregunto, porque qué feo es estar 38 años inválido en esa frustración, así como estuvo Luis, este señor, por tantos años. ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser más difícil que estar en esa situación de una vida frustrada, de una vida en ruinas, de una vida que no valía nada? ¿Qué puede ser peor que eso? Pues perder la salvación, perder tu vida eterna en el infierno. Eso es peor, creo yo, mil veces. No sé, nunca he estado, pero me imagino que ha de ser peor que ser inválido. Qué interesante. Para que no te suceda algo peor. Dice que el hombre se fue y escuche, y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. En eso no nos vamos a meter porque ese es otro lío. Pero Jesús, dice la palabra, les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también encima de eso lo añadí yo, encima de eso, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo decidí incluir en la lectura de esta noche para dar un poco más de contexto. Vea, los judíos en esos días se enfocaron más en que era un sábado, era día de reposo, donde no se podía hacer trabajo. Y Jesús se estaba comparando con Dios. Y sin meternos muy, muy a fondo en eso, simplemente les quiero traer de que, pues, aquí lo que yo recibo es que Jesús no tiene día de feriado. Jesús, el Espíritu Santo, Dios, ellos obran todos los días. Sabbath, el sábado. Jesús, Dios, hace la obra cualquier día feriado, día de vacaciones que tengas, Navidad, Año Nuevo, Navidad sin ti, cualquier día que sea, el Espíritu Santo obra. A pesar de, Él hace la obra. Y me pongo yo a pensar en lo siguiente. Cuando este señor recibe su milagro, si él estuviera aquí en el día de hoy y llegara a la FINEC, ¿qué tipo de testimonio daría este señor acá? Pues dijera, yo nací XYZ. Mi niñez fue así, pero estuve 38 años en aquel estanque de agua esperando mi milagro y nunca llegó. Hasta que hubo un día, que por cierto era un día feriado, un día donde no se tenía que trabajar, y llega un señor que yo nunca conocí, que vino y me dijo, ¿quieres ser sano? Y yo sin conocerlo, yo no me ofendí, me pude haber ofendido, me pude haber enojado y lo pude haber mandado, pero ¿sabe qué? Yo le dije, sabes que yo no tengo cómo llegar al estanque. Si yo quisiera, si yo pudiera,
pero no más que yo llego y estoy casi cerca cuando viene otro antes que yo. Llega siempre el que tiene las dos piernas buenas, llega antes que yo. Llega hasta el ciego, llega antes que yo. Y mi milagro, ¿cuándo iba a llegar? No llegaba, no se aproximaba hasta que llegó Jesús a mi vida. Y me dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y me dijo, levántate. Y yo me levanté. Me dijo, toma tu cama. Y yo la levanté. No lo podía creer. Y me dijo, y anda. Y yo anduve y no lo podía creer. Ese fue el milagro que Jesús hizo en mi vida. Y desde entonces mi vida no ha sido igual. Ese fuera el tipo de testimonio que escucháramos aquí en la Fineca este día de este señor paralítico. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora les voy a hablar un poco acerca de un testimonio más mío. Tengo varios testimonios en mi vida. Este es uno nuevo. Pues yo sí conocía a Jesús. Yo sí sabía quién era Jesús. Desde niño, no como el paralítico, desde los 8, 7 años, desde que yo tengo sentido de pensamiento, sabía quién era Jesús. Lo conocí, pero sí como el paralítico sabía que habían milagros. Escuché de los milagros, tal vez no en un estanque, tal vez no viendo el agua agitándose, pero sí sé que Dios hacía milagros. Lo escuché en mi niñez, en mi juventud, también como joven adulto, ya casado, fui pastor, tuve posiciones en la iglesia, de todo, está bien, no hay problema, conocí a Dios, recibí a Dios, pero ¿saben qué? Pensando nuevamente en qué tipo de pecado pueda tener un señor que no hace nada, pues cuánto más podrá pecar una persona que sí tiene todas sus habilidades. Si solo con el pensamiento podemos pecar. Yo llegué al punto donde después de haber estado bien involucrado en las iglesias, llego aquí a Greenville con una idea donde se me ocurrió, según yo, nadie ha pensado en esto nunca en la vida. Quiero que tengamos reuniones en la casa y nos sentemos a comer. Y que después de comer vamos a orar. Si se da que alguien tiene algún testimonio, bien. Si se da que alguien tiene una petición especial, excelente, vamos a orar por eso. Me siento con don Jorge y me dice, pero si eso es ya la afiné. ¿Cómo así? ¿Ya existe? Qué bien, vamos. Y viene alguien que ya tiene esta trayectoria y esta experiencia en las iglesias, ya ha recibido el Espíritu Santo, ya, y digo yo, ok, bien, está bien. Desde que yo llegué a la FINEC, mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Y de una manera que tal vez aún me atrevo a decirles, tal vez en toda una vida creciendo dentro de la iglesia, porque el hombre lo que hace es destruir lo que Dios quiere construir. Y dentro de las iglesias recibí mucho daño, se me hizo daño. Pero el Señor, sin yo mismo reconocer que tal vez tenía una enfermedad dentro de mí, que tal vez tenía resentimiento dentro de mí al ver 38 años pasar y dónde está mi milagro, dónde está el llamado, dónde está lo que me habías prometido a mí y ver que todos los demás pasaban y lo recibían menos yo. No, pues aquí me voy a reunir con las personas que los quiero mucho, aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Y día a día, semana tras semana, lo que yo he visto es que pues no solamente yo he sido ministrado, sino que yo he crecido. Porque aquí no solamente oramos los lunes, sino que nos vamos y oramos los unos por los otros, lo que es bastante como se hace dentro del, lo que se debería hacer dentro de las iglesias. No digo que no se hace, pero digamos que aquí vengo a encontrar lo que no sabía que me hacía falta, porque no solamente comienzo a orar más seguido, sino que ahora de repente también estoy en la palabra con más frecuencia y el Señor me continúa hablando y me sigue mostrando. Y en estas papeletas digo yo, está bien,
Pues yo voy a orar personalmente, pero ¿sabes qué? Voy a comenzarlo a escribir. Sabemos que no es la papeleta en sí lo milagroso, sino que es el acto de fe, decirle al Señor, sí quiero ser sano, sí quiero ser sano. Y les cuento de que una de las cosas que yo le he estado escribiendo aquí al Señor ha sido, eh, porque lo he vivido ya varias veces. Nací sin deudas, libre de deudas. Como niño no le debía nada a nadie, pero fui a la universidad y me endeudé en la universidad. Pero Dios me libró de esas deudas. Pero seguí creciendo. Y después tuve una casa, me endeudé. Pero Dios me libró de deudas. Otra vez. Pero sabemos como adultos de que tener casa, tener bienes, también es tener deudas. Entonces, dentro de mi preocupación como hombre y proveedor, yo le daba demasiada importancia a esto y no quiero decir de que no es importante, claro que sí es importante, pero era algo personal. Esto solamente les hablo de mi persona, soy yo, donde ya es darle tanta importancia que tome el lugar que le pertenece a Dios, el lugar que le pertenece a Jesús en mi corazón. Digo, yo estoy muy preocupado por esto, pero Dios va a proveer y comienzo ya a orar por eso y doy gracias a Dios por estos alimentos, sigue proveyendo. Le pido a Dios un trabajo porque por ahí ahí está en el trabajo está el milagro que estoy esperando. Y era un trabajo donde si yo conseguía ese trabajo iba a coronar. Pero les cuento, escribo yo, pero si implica el que yo tenga este trabajo, que voy a llegar a un nivel ya ejecutivo altísimo, como sería el golazo de mi vida, hubiera coronado. Pero si esta posición implica, obviamente, más dinero y voy a salir de toda deuda, si esto implica que me voy a apartar de ti, no me lo des, no me lo des. Yo he visto lo que hace el tener tal vez mucho dinero, lo que eso puede hacer en ti. No me lo des porque estoy contento contigo ahorita. No les alargo el cuento, no me dieron el trabajo. Y tal vez no les sorprenda escucharlo, pero si le digo de que era casi garantizado, estaba allí, el agua estaba ahí, solo era que yo llegara para recibir mi milagro. El milagro era el agua cuando el ángel venía y la movía y yo solo tenía que brincar, pero no solo brincar, sino que cada persona con la cual yo había entrevistado me decía, Oscar, Oscar, eres excelente. Todos me daban feedback, ¿cómo se dice feedback? No, retroalimentación, wow. Feedback positivo, me decían, qué excelente, Oscar aquí, Oscar allá, y yo me la creí. El trabajo es mío porque es mío. De hecho, la descripción y todo decía todo menos Oscar Rodríguez, pero literalmente me describía de pies a cabezas. El trabajo diseñado para que yo lo hiciera. Gracias, Señor, por la respuesta. Veo que el agua está agitada, ahí voy a brincar y recibir mi milagro, pero no me lo des si significa que yo me voy a apartar de ti, no me lo da. Ok, tan frío estoy, Señor. Tan mal estoy que un trabajito así me va a apartar de ti. Pasa otra cosa. Después de recibir esa noticia, que me despiden del trabajo que sí tengo. Y ahora no tengo ni el nuevo trabajo, ni el trabajo que ya tenía. Y ahora lo único que tenía era depender totalmente al 100% solamente en Dios. Y qué difícil es hacer eso. Porque alguien que ha planificado todas las cosas y alguien que le había pedido a Dios y alguien que confía en Dios tanto así y viene y está esperando ese milagro del agua y ahora de repente no tengo nada. Soy el hombre inválido. Y me dice el Señor Jesús, Oscar, ¿quieres ser sano? ¿Pero sano de qué? Yo estoy bien. ¿Sano de qué?
Si literal lo único que yo tenía era esto, que yo te decía, sácame de esta deuda, que no es ni gran deuda, pero es un dolor de cabeza, no la quiero tener, no quiero deberle a nadie. Y tenía trabajo bueno y más bien no solo no me das aquel, sino que también me quitaste el que sí tenía, ¿qué de qué? ¿Sano de qué? Si yo lo que no quería era tener deuda. Y recibo literalmente esta mañana, cuando yo oraba, ya te habías ido al trabajo. Y gracias a Dios porque no me oíste llorar. Pero recibo yo en ese momento que me dice, es que Oscar, yo ya cancelé tu deuda. Y esa es la deuda la cual yo tenía que ser liberado. La deuda de hasta tal vez digamos pecados que hasta yo mismo había olvidado. Porque así como yo digo, a saber de cuánta enfermedad Dios me ha sanado, de las cuales nunca me di cuenta, porque siempre estoy orando y pues yo creo eso, que me ha sanado de enfermedades, que me ha librado de accidentes, que me ha sanado, o sea, Dios ha hecho todo eso. De la misma manera, hasta de pecados de que ya pues hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, pero Él tampoco se acuerda, Él tampoco me juzga, Él tampoco lleva esa cuenta y me lo revela. La deuda que sí contaba ya está pagada mediante el sacrificio de mi Hijo Jesús en la cruz por ti y todos tus pecados. Ya todo queda borrado. Y yo digo, pero no era posible que me dijeras esto teniendo todavía los trabajos y realmente, no sé, son cosas que solamente el Señor sabe por qué las hace. Tal vez no lo hubiera recibido de la misma manera, porque recuerden, para mí el agua agitada era ese trabajo, ese era mi milagro. Para mí el agua agitada era ya el trabajo que ya tenía, esa era la respuesta. O por qué no también decirlo, tal vez el milagro era que una inversión de repente se duplicara, se triplicara y ahí está mi milagro. No, ahora mi milagro está solamente en Jesús. ¿Quieres ser sano? Esta noche te hago esa pregunta a ti, porque el ser sano, el estar inválido, no solamente es algo físico, sino más a fondo de eso espiritual. El paralítico no recibió sanidad solamente física, también la recibió en su espíritu, en su alma. De manera que él pudo de ese día en adelante no volver a pecar, porque Jesús no vino a sanarlo para que él se fuera al pecado, a restaurarlo para que él siguiera igual en el estanque, no, para que él fuera y contara quién fue quien hizo ese cambio en él, quién se atrevió a tanto descaro. ¿Saben quién? Jesucristo. Jesucristo, que trabaja día y noche. El Espíritu Santo, quien intercede día y noche por nosotros. Yo no soy ese señor inválido. Tengo el privilegio de haber conocido a Jesús y conocerlo personalmente. ¿Cuánto más puedo yo recibir de Jesús? Quien me ama, quien me ha llamado, quien la palabra dice desde el vientre de mi madre, Él me conoció por nombre. Esta noche te invito a que si has estado esperando un milagro, cualquiera que sea ese milagro, el Señor Jesús nos pregunta si queremos ser sanos. Te invito a que le digas la verdad al Señor Jesús. Yo no creo que aquí nadie le vaya a decir, no, Señor, yo estoy bien, no quiero ser sano. Creo que todos queremos recibir y puede ser salud física, puede ser, claro que sí. Aquí mismo en este capítulo el Señor me sanó, no sé si se recuerdan, de que mi brazo derecho se me quedaba dormido de la nada en cualquier minuto, en cualquier instante, y me dijeron los médicos que así iba a quedar el resto de mi vida y ahora ni me acordaba de él hasta ahora que les estoy contando. Ya han sido muchos meses que no me volvió no se me ha vuelto a dormir el brazo. Eso lo hace el Señor. Esas son respuestas que el Señor Jesús ha venido donde mí me ha preguntado, ¿quieres ser sano? Y yo lo he escrito aquí. Y lo que no he escrito, en mi casa voy y se lo pido a solas.
Solo te digo esta noche, aprovecha esto, claro que sí, pero no, que no se quede solamente acá. Sigue orando, sigue meditando, síguelo procesando en tu mente, sigue pensando y pregúntale al Señor, Señor, ¿dónde está mi milagro? Si has esperado 38 años, 38 meses, 38 días, 38 horas, el Señor Jesús está aquí para darte tu milagro. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas esta oración conmigo. Gracias, Señor. En esta noche te pido, sáname, dame salud, tanto física como espiritual. Recibo mi milagro. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.